tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a una nueva emisión de Entre Diálogos. Hoy es sábado 27 de enero del año 2024 y la semana pasada se celebró el Foro Económico Mundial correspondiente a este 2024. Entre los temas que se tocaron y las distintas ponencias de líderes del mundo, sobresalió el discurso del presidente argentino Javier Milei, que exaltó en su concepto los beneficios del neoliberalismo, sobre todo en el mundo occidental, al tiempo que condenó el colectivismo y cualquier otra forma de gobierno que limite la libertad individual, la libertad de empresa y la propiedad privada. También exhortó al mundo para fortalecer las democracias como una manera de evitar la expansión de gobiernos colectivistas. Y para platicar de este tema, desde Brasil tenemos en la línea telefónica a nuestro analista político, Juan Agulló. ¿Qué tal, Juan? Buenos días, gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo estás, Francisco Javier? Un saludo a tu amable audiencia. Gracias, Juan. Todo en orden. Muchísimas gracias por acompañarnos. Platícanos, en tu opinión, ¿cuál es el verdadero mensaje de Milei en su discurso ante el Foro Económico Mundial? Bueno, yo creo, Francisco Javier, que con Milei se comete un poco un error parecido al que se cometió con Bolsonaro aquí en Brasil, con Trump y con muchos de estos liderazgos de este tipo, ¿no? Yo creo que el error esencial es que se confunde lo nuevo con lo novedoso. Okay. O sea, Milei es nuevo, seguro, o sea, no pertenece a la clase política tradicional, él la llama casta y toda esa cosa, pero lo que propone Milei, tanto en su discurso como en su práctica política, no es nada novedoso. Es el mismo tipo de visión del mundo y el mismo tipo de recetas que llevan siendo vendidas casi siempre como infalibles desde la década de los 70. Eso se llama neoliberalismo, tiene más o menos 50 años y no es el sueño que pretende Milei, ¿no? Por eso, bueno, un poco, si vamos a la carnita del discurso de Milei en Davos, pues es cualquier cosa menos novedoso, ¿no? Decía, por ejemplo, pues tú lo has mencionado un poco, ¿no? Pero bueno, que solo con el capitalismo hay crecimiento económico, que solo el capitalismo acaba con la pobreza, que la intervención del Estado en la economía ralentiza el crecimiento y es autoritaria, poco menos, ¿no? Que el mercado tiene capacidad de regularlo todo por sí mismo. Y para rematarlo todo, y esto a mí me parece lo mejor, que si el sistema produce errores hay que atribuírselos a una especie de enemigo interno llamado intervencionismo. Y bueno, otra cosa que también es para no perdérsela, ¿no? Que él dice, y lo fui a buscar explícitamente, que los que no piensan como él defienden, literalmente dice, un marco teórico equivocado. Entonces, todo esto además adobado con un discursito muy simplón y verdaderamente muy anticuado de Occidente asediado por el comunismo y en fin, todo ese tipo de cosas. Yo creo que da un poco de pereza ir respondiendo punto por punto, pero es que parece que Milei se olvida algunas cosas, ¿no? Y los que, no sé, les hace un poco tilín este discurso. Primero, no sé, las desigualdades y las dependencias que ha generado el crecimiento, no vamos ya ni a ponerle el apellido capitalista, ¿no? El impacto ambiental del crecimiento también, ¿no? Sobre todo especialmente en el último siglo y muy especialmente en los últimos 50 años, ¿no? Milei se olvida también de que hoy por hoy no hay un solo economista en su sano juicio que defienda que el mercado no necesite de instituciones que lo regulen prácticamente, ¿no? O sea, del Estado en realidad. Que el intervencionismo incluso no es nada comparado con lo que era hace 50 años, más o menos en la década de los 70. Hay muchísimo menos de lo que había y muchísima menos regulación que antes, y sin embargo las cosas no están necesariamente mejor. Ha habido un empeoramiento de la situación en términos de derechos para los ciudadanos y en términos de poder adquisitivo también. Y luego, no sé, hablando de autoritarismo, yo veo otras instancias mucho más autoritarias que los estados que condicionan la vida de las personas, ¿no? Por ejemplo, los acreedores de deuda, de los que Argentina sabe mucho, o, por ejemplo, organismos financieros multilaterales como el Fondo Monetario Internacional y los planes de ajuste estructural que impone. Eso no es electivo, eso es de obligado cumplimiento. Entonces yo no sé qué concepción de autoritarismo hay detrás de esa especie de aureola de que el Estado oprime y que el Estado... o sea, hay que hacer discursos un poquito más asentados y un poquito más consistentes, sobre todo, ¿no?
precisamente metodológicamente y teóricamente consistentes, ¿no? Yo creo eso. Milei es muy poco novedoso, en el mejor de los casos es muy idealista, su discurso está plagado de trampas, y ojo, porque es muy contradictorio incluso con algunas de las directrices actuales de la política económica global, que ya no van tanto por donde iban hace 10, 15, 20 años. O sea que, no sé, yo respondiendo a tu pregunta, creo que el mensaje no es novedoso y además hace aguas por muchas partes. Claro, sí fue muy contundente Milei en el sentido de que el capitalismo, el sistema capitalista es el que mejor ha dado resultados al mundo, que ha impulsado el desarrollo de prácticamente todos los países que siguen este sistema, digamos desde los años 80, que más o menos dicen los expertos que fue la época cuando se instauró el liberalismo en el mundo, sobre todo en el lado occidental. Se dejaron de regular muchas cosas, se dio libertad de empresa, esa es una de las bases de esta teoría económica. Sin embargo, como lo comentas, Juan, hay desigualdad, hay pobreza. Creo que el mundo sigue enfrentando la pobreza como un flagelo que nos compete a todos. Sin embargo, también hay otros modelos alternos, el colectivismo, y dentro de esta materia podemos hablar del socialismo, del comunismo, desde el comunismo soviético del siglo XX hasta los socialismos del siglo XXI. Sin embargo, también hay muchos defectos en este sistema. Creo que el mundo no ha encontrado un modelo económico, un modelo político capaz de dar bienestar a todo el mundo, que combata eficazmente la pobreza. Sin embargo, estoy de acuerdo contigo, yo creo que no es la manera de coartar, por así decirlo, el sistema capitalista como si fuera algo perfecto, porque sabemos de antemano que no lo es. Y Milei defiende el sistema como si lo fuera, con trampas, como dices, con mensajes que de alguna manera nos dan a entender que él viene a darle un giro completo a la rueda y que va a sacar a Argentina del agujero financiero en que está metida desde hace muchísimo tiempo, sobre todo con el Fondo Monetario Internacional, que ya perdí la cuenta de cuántos millones le debe Argentina al fondo, y es algo que tenemos que tomar en cuenta y ver cómo va a solucionar Milei este problema. Sin embargo, Juan, en el mundo hay todavía pugnas ideológico-políticas, no al grado del siglo XX, pero el escenario existe, y quiero preguntarte cuál es el motivo precisamente que haya posiciones político-ideológicas tan enfrentadas en América Latina, en México, en Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, Perú y otros países. Bueno, yo creo que caer en la trampa de identificar esa polarización que efectivamente existe, ¿no?, en muchos países latinoamericanos, con la relación izquierda-derecha, que como así de la nada pareciera haberse revolucionado y propiciado situaciones así muy ríspidas en todos los países que has mencionado y muchos otros, yo creo que es el mejor camino para no entender nada realmente de lo que está sucediendo. En política la generación espontánea no existe, y en realidad en América Latina lo que está pasando se llama globalización. Y esa globalización de las economías nacionales, que empieza más o menos en los años 90, ¿no?, lo que ha provocado en realidad es un ascenso vertiginoso de algunos sectores sociales que están haciendo mucho dinero, aprovechando oportunidades que antes no existían, por ejemplo, menos tarifas aduaneras, menos aranceles, ¿no?, ese tipo de cosas que van aparejadas con los tratados de libre comercio, y por lo tanto comerciando con el exterior en mejores condiciones, inclusive con otro tipo de productos que antes no se exportaban, con la organización de la producción globalizada, organizada de otra manera, ¿no? De eso sabe mucho México. Y esos sectores, pues claro, cuando ganan dinero, lo que quieren es abrirse un espacio y una influencia política que hasta ese momento no tenían. ¿Y qué pasa? Pues tan sencillo como que los sectores tradicionales se niegan a ceder espacios y, por supuestísimo, a ceder el control del Estado. O sea, mira, por ejemplo, ahora Guatemala, yo creo que es un ejemplo diáfano de eso, ¿no? De cómo un grupo tradicional tiene mucha dificultad para aceptar simplemente el resultado de una elección democrática, ¿no?
Y claro, a partir de ahí es de donde vienen, pues eso, lo de Guatemala mismo, discursos catastrofistas, el comunismo, conflictos por todos lados, la judicialización de la política que también hay en Guatemala, ¿no? La pregunta es si en realidad esos sectores en ascenso, ¿no?, son realmente de izquierdas. Y yo creo que habría muchísimo de qué hablar sobre eso. Porque lo primero es que hay diferencias entre países, ¿no? No es lo mismo, desde luego, Morena en México que el pacto histórico de Petro en Colombia, el PSV en Venezuela, las alianzas, ¿no?, alrededor de Lula aquí en Brasil, de Pedro Castillo en Perú, que acabó muy mal, del MAS en Bolivia, de los propios Kirchner en Argentina, ¿no? O sea, la casuística es muy variada, pero hay un denominador común que son alianzas, ¿no?, más allá de la política rigurosa, son de las siglas rigurosas, ¿no? Alianzas entre sectores de la izquierda más tradicional, ¿no?, pero con muchas veces sectores moderados de la derecha. O sea, por ejemplo, Massa, el rival de Milei en Argentina, hay mucha gente que no recuerda que llegó a candidatearse contra los Kirchner. Es decir, que no... el vicepresidente de Lula, aquí en Brasil, por ejemplo, llegó a ser candidato contra Lula a principios de siglo. Entonces, al final, no hay comunismo por ninguna parte, ¿no? Okay. Nadie quiere realmente eliminar, o están en condiciones reales de hacerlo, la propiedad privada de los medios de producción, ni la empresa privada, ni cosas por el estilo. Lo que sí hay es mucha animadversión, que muchas veces muy artificial, le interesa mucho a determinados sectores y es irresponsablemente provocada. En México, en Perú, en Venezuela, en Argentina, en Brasil, etcétera, etcétera. Y en América Latina esa irresponsabilidad se está pagando, ¿no? Y ahí yo creo que esas lecturas simplonas, la prensa yo creo que tiene que cuidarse mucho de ellas, ¿no? Y tiene que tratar de entender más qué es lo que realmente sucede y que no bajo esa denominación de izquierda, derecha, comunismo, no sé qué, pues le vendan una situación que realmente no es la que es. O sea, en América Latina ocurren otras cosas y se las presenta de una forma que al final termina provocando una crispación que en el fondo en la sociedad no es real, es de grupitos muy pequeños, ¿no? Y realmente el problema es la mayoría social. ¿Qué ocurre con ella en América Latina? Y la mayoría social en América Latina, cuando el precio de las commodities iba hacia arriba, fue un poco mejor, pero a partir del coronavirus ha sido un desastre, porque todo ese avance ha ido para atrás. Entonces, hay veces que el problema real hay que fijarse cuál es, ¿no? Y hay que a veces dejarse de pequeñas peleas y de proyectarlas como si fueran realmente el meollo de lo que está pasando, ¿no? Entonces a mí me parece muy importante entender eso, ¿no? Para entender el porqué de esa crispación que efectivamente está tan extendida, pero que tiene denominadores bastante comunes, ¿no? Más allá de que en cualquier país hay un poco su especificidad, claro. Exactamente, Juan. Comparto tu opinión. Creo que los medios difunden esta pugna ideológica tratando de revivir los debates del siglo XX, cuando definitivamente sí hablábamos de un modelo colectivista que partió al mundo en dos sectores, pero creo que ese tiempo ya pasó. Sobre todo en México es muy dable esta discusión ideológica. Siempre los medios y sobre todo la oposición en política tacha a este gobierno de socialista, comunista, de una dictadura y demás. Sin embargo, tenemos que observar cuáles son los problemas de fondo, qué es lo que realmente pasa en un país y cómo darle una solución práctica y viable a determinada situación más allá de las ideologías. Creo que esto es más como que populismo, Juan, de fomentar un debate sin base alguna. Únicamente es una discusión estéril, creo yo, que sí obviamente da a entender la adopción de cierta ideología, pero nada más. Finalmente los problemas siguen ahí, es lo que tenemos que resolver en cualquier país, sobre todo en América Latina, que las izquierdas están más presentes. No significa, como dices, que haya como tal un socialismo, un comunismo al estilo soviético,
pero las ideologías siguen enfrentadas y tenemos que valorar, como bien lo comentas, cuál es la situación en cada país y qué solución resulta viable para una situación determinada. Pero más allá de las ideologías, Juan, dinos por favor, ¿el proyecto de Milei es viable? ¿Puede hacerse o no? Bueno, hacer análisis político a futuro es un poco complicado, pero es verdad que hay algunos indicios que son interesantes, ¿no? Por ejemplo, la famosa ley ómnibus, que es un paquete de medidas que incluye reformas a leyes o la derogación incluso de, creo que unas 300 leyes, pues han callado en el Congreso, se ha parado, la han bloqueado, ¿no? Y bueno, pues razón, la presión de la calle está siendo multitudinaria y eso está haciendo que muchos diputados no se quieran arriesgar a verse señalados y tal, ¿no? Peor, es que además hay algunos de ellos que se benefician realmente de esquemas que desaparecerían con la derogación o la reforma de muchas de esas leyes, ¿no? Sí. De leyes y de instituciones, porque esas leyes regulan muchas cosas, ¿no? ¿Eso durará mucho? Pues está por ver, ¿no? O sea, la devaluación del peso y el acuerdo con el FMI, que son lo primeritito que hizo Milei, en realidad pues no son muy promisorios. O sea, no solo se trata de tener a la oposición en contra, sino que la calle empieza a estar descontenta, ¿no? Eso es real, ¿no? Y sobre todo lo que creo que es más relevante es que muchas de las desregulaciones que pretende promover la ley ómnibus en realidad son mucho más que leyes. Es una forma de protección social del Estado frente al mercado, ¿no? En el que la gente se siente cómoda, ¿no? Y una porción muy importante de gente. Pero también es una forma de organización social que, claro, por más corrupta que pueda ser, y nadie está negando eso, nadie está negando que puede haber corrupción, pero tiene 70, 80 años de existencia, ¿no? Y no se cambia una realidad por decreto. Y además, Milei no es el primer presidente de Argentina, neoliberal, que pretende hacer las cosas así, sin negociar nada, ¿no? Lo hizo Menem en los 90, lo hizo Macri hace 7 u 8 años, ¿no? Ese tipo de estrategia no es novedosa y además no parece funcionar realmente muy bien en Argentina. Y luego, además, la otra cosa es que, hablando de Macri, lo que también hay que considerar son los equilibrios políticos. Milei le debe su presidencia precisamente a Macri, que es todo menos nuevo, ¿no? Ciñéndonos a las categorías que mencionábamos al principio de esta entrevista. Y es que, bueno, Macri le regaló sus votos en la segunda ronda de las elecciones presidenciales, pero claro, no lo hizo a cambio de nada. Fue a cambio de muchas de las reformas de las que estamos hablando. ¿Durará ese pacto entre Macri y Milei toda la presidencia de Milei? Pues está por ver. Pero si no dura, Milei se acabó porque estaría más lejos que nunca de la mayoría del Congreso. Vamos a ver lo que pasa, porque lo mismo que no funciona todo este esquema, sucede algo y Milei se acaba reeligiendo dentro de 4 años. Todo es muy imprevisible, Francisco Javier, porque la situación es muy inestable. Argentina, no lo olvides, este es el dato fundamental, tiene, si no me equivoco ahora mismo, en el mes de enero, un 230% de inflación. Entonces, no hay país que tenga previsibilidad con una cifra de ese calibre, ¿no? Es lo que hay. Exactamente, Juan, es un escenario muy complicado, es lo que todo mundo debe tomar en cuenta, más allá del discurso, y vamos a ver qué ocurre. Milei está entrando, son 4 años de trabajo que tiene enfrente. Vamos a ver exactamente cómo resuelve esta situación. Comentaba yo la semana pasada que finalmente el argentino de a pie pues votó por la mejor opción en su concepto, y vamos a ver si este gobierno da resultados. Juan, muchísimas gracias por acompañarnos. Te mando un abrazo hasta Brasil. Gracias a ustedes y un gran saludo a México y a tu audiencia.